empezamos corrigiendo las preguntas. Había las 7 y la 8. Entonces, vamos a ver qué dice la pregunta. Entonces, ¿qué le dice? Determinar cuál de los siguientes objetos en movimiento tiene una trayectoria parabólica aproximada. Entonces, una pelota lanzada en una dirección arbitraria. Sí. Un avión jet. No, porque tiene los motores. Un cohete que abandona la plataforma de lanzamiento. No, tampoco, como el jet tiene los motores. Un cohete cuyos motores fallan pocos minutos después del lanzamiento. Sí, porque obviamente cuando fallan los motores ya hace una trayectoria parabólica. Y último, una piedra que se arrojó y se mueve hacia el fondo de un estanque. Sí. No, hacia el fondo de un estanque. Pero pues no tendríamos que considerar el agua. Sí. Pero si consideramos el agua, pues la piedra obviamente no hace una trayectoria parabólica. ¿Sí? Entonces, pues diría más bien que no. Sí, porque entra en el agua y frena y pues hace una trayectoria que no es parabólica. Entonces diría no. Bueno, 8. Se suelta una roca en el mismo instante que una pelota, es la misma elevación inicial. No, se suelta una roca en el mismo instante que una pelota, es la misma elevación inicial, es lanzada horizontalmente. Entonces soltamos una roca y en el mismo instante lanzamos una pelota horizontalmente. ¿Sí? O sea, una la soltamos así y la otra la lanzamos hacia la derecha. Entonces, la pregunta es, ¿cuál tendrá la mayor rapidez cuando alcance el nivel del suelo? Entonces, ¿cuál de las dos alcanza el suelo con la mayor rapidez? La pelota que era la lanzada horizontalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la componente aparte de y Exactamente. La componente y de la velocidad, ¿cómo será de las dos? Igual, ¿verdad? Porque se lanzan de la misma altura. Entonces la componente y de la velocidad será la misma. Pero además, como dijo muy correctamente el compañero, la pelota tiene también una componente X que es uniforme. Entonces la velocidad, la magnitud de la velocidad será pues, la raíz cuadrada del cuadrado de los dos. ¿Sí? Entonces, haciendo el ejemplo, otra pregunta, ¿tocan el piso en el mismo instante o no? Sí, ¿verdad? No importa que la lance horizontalmente, si quiere podemos hacer la prueba. ¿Ven? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el movimiento se puede descomponer en dos componentes, la vertical y la horizontal. La vertical es la misma para los dos objetos, porque lo suelto desde el reposo. La horizontal de este es 0, de este es pues, la rapidez que le damos inicialmente. Otra pregunta, se lanza este objeto con 10 metros sobre segundo de velocidad hacia arriba o hacia abajo de la misma altura. ¿En qué caso alcanza el piso con la mayor rapidez? ¿Seguro? Dime. No es ni hacia abajo ni hacia arriba. ¿Por qué? Si lo lanzo con 10 metros sobre segundo, lo lanzo arriba, alcanza una cierta altura. Cuando regresa a casa, ¿cómo es su velocidad? 10 metros, pues la misma opuesta. Entonces la misma cosa que se lo hubiera soltado desde acá, lanzándolo con 10 metros sobre segundo. ¿Sí? O sea, la velocidad cuando toca el piso no cambia absolutamente. Si puedo lanzarlo hasta arriba, cuando llega acá es como si lo hubiera lanzado hacia abajo con esa misma velocidad. ¿Sí? Entonces es igual de peligrosa, por ejemplo, por eso las balas perdidas, por ejemplo, son peligrosas. Lanzarla hacia arriba que lanzarla hacia abajo directamente. Porque va hacia arriba, verdad que pierde velocidad, pero después cayendo, adquiere otra vez la misma velocidad. ¿Sí? Entonces es lo mismo, la rapidez cuando toca el piso es la misma que lanzarlo así, o lanzarlo así, con obviamente la misma velocidad inicial. Vale. Entonces, estas eran las preguntas. Teníamos que ver, faltaban 2 ejemplos de la clase pasada, el
4,5 y el 4,6. Vamos a ver. Gracias, ¿falta alguien? Más los compañeros, igual no es tarde cuando llegó. Entonces, ejemplo 4,5 les dice: desde la azotea de un edificio se lanza una piedra hacia arriba con un ángulo de 30 grados. Entonces, tenemos un edificio de la altura del edificio, la llamamos H. La altura del edificio es 45 metros. H 45 metros. Allora, se lanza una pietra con un ángulo de 30 grados con respecto al piso. Entonces, esta es la rapidez inicial, la velocidad inicial de la piedra. Este ángulo θ igual 30 grados. ¿Vale? Y la rapidez inicial V es igual a 20 metros sobre segundo. Ahora, si la altura del edificio es 45 metros, ¿cuánto tiempo tarda la piedra a golpear el piso? ¿Cómo podemos calcular el tiempo que tarda la piedra a golpear el piso? Dime. Exacto, vale, tenemos que sacar la componente vertical de la velocidad y podemos considerar el movimiento como si fuera de caída libre, o sea, fijándonos solamente en la componente vertical del movimiento. Entonces, pues cuando la altura será 0, pues sabemos que golpea el piso. Entonces, ¿cómo hacemos? Escribimos la ecuación del movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué dice la ecuación? Que G final, ¿vale?, es igual a ¿qué? G inicial, ¿vale? Le escribimos en la Y porque estamos en la Y. Es igual a G inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado menos un medio G de 2. ¿Vale? Entonces, tenemos que despejar el tiempo. G final, ¿cuánto es? Si queremos que toque el piso. 0. Entonces, 0 igual. G inicial, ¿cuánto es? 45 metros. Más velocidad inicial, ¿cuánto será? Será la componente vertical de esto. ¿Sí? Será 20 metros sobre segundo por el seno seno, ¿verdad? De esta componente es el cateto opuesto. Entonces, más 20 metros sobre segundo por el seno de 20 grados menos un medio por 9,8 por t, disculpen, menos un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Entonces, haciendo los cálculos, vamos a ver. 20 metros sobre segundo por el seno de 20, ¿cuánto nos da? Dale por la calculadora. ¿Cuánto? 30, se disculpe. Seno de 30, que es un medio, ¿correcto? Entonces, 20 por el seno, ¿cómo? 10. 20 por el seno de 30 nos da 10. Entonces nos queda, vale, llevemos menos 40, escribimos 0 igual, 45 más 10t menos un medio de 9,8 es 4,9 t al cuadrado menos 4,9 t al cuadrado. Vale, podemos llevar a 0, nos queda mejor, igual a 0.
Entonces, esta es una ecuación de segundo grado, la podemos resolver con la ecuación cuadrada. Entonces, ¿qué nos da? T igual, ¿cómo es la fórmula? Me la repite, menos b, entonces menos 10 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, entonces 100 menos 4 a 6, ¿cuánto hace? 45 por 4, 9 por 4, dale para calculadora, menos 4 a 6, ¿cuánto les da? 45 sería 180 por 5, 900, algo así. Menos, no, más, porque es menos 4 a 6, 880, más 880 y 2 sobre 2a, entonces sobre menos 9,8. 2a es menos 9,8. Ahora me dicen calcular las raíces ¿cuánto les dan? Pues, pero me hagan todo el cálculo, ¿verdad? Las dos raíces más y menos. Tiene que salir una positiva y una negativa. Menos 2,17 segundos una y la otra. Y la otra raíz. ¿Hay alguien más? Haga el cálculo. ¿Cuánto te dio? No sabes. 4,21. Entonces lo otro es 4,21 segundos. Sí, acá dice claro, 2,22 es correcto. Entonces, le repito este punto y vamos a ver el significado de esos dos resultados. Entonces, lanzamos una piedra desde el techo de un edificio. ¿Sí? No podemos utilizar las fórmulas de los proyectiles porque pues si no nos darían el tiempo cuando llega otra vez a la misma altura, pero acá tenemos que llegar al piso. Entonces tenemos que devolvernos otra vez a las ecuaciones originales. ¿Cómo la calculamos? Con la ecuación del movimiento uniformemente acelerado, fundamentalmente de caída libre. Entonces, y final igual y inicial más velocidad inicial, rapidez inicial por tiempo, menos un medio g T2. ¿Vale? Y final es 0 porque queremos el piso, 45 es y inicial, 20 metros sobre segundo por seno de 30 es la rapidez, menos un medio, 9,8. Pues llegamos a una ecuación de segundo grado, sacamos las raíces. ¿Cuál de estas dos raíces es la que tenemos que utilizar? La positiva. Entonces, ¿cuánto se demora la piedra a golpear el piso? 4,2 segundos. ¿Qué quiere decir la raíz negativa? Ya lo habíamos visto hace un tiempo. No, la raíz negativa quiere decir, pues es un tiempo negativo. Quiere decir, exactamente. Es como si en lugar de lanzarla desde el techo, físicamente, o sea, matemáticamente sería lo mismo lanzarla desde acá con una trayectoria por la cual llega acá con esta velocidad. ¿Sí? Entonces, esto significa esto. Matemáticamente no podemos diferenciar que la hemos lanzado desde el techo
podría ser que la habíamos lanzado desde el piso, ¿sí? Se habría tenido que lanzar 2,17 segundos antes, ¿sí? Y pues con una velocidad y ángulo inicial tales para alcanzar esta velocidad y este ángulo en este punto, ¿vale? Entonces, este es el significado de la raíz negativa, ¿vale? Ahora, el problema tenía otra pregunta. ¿Cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el piso? Pues la rapidez, ¿cómo se calcula? Es la... No, es la rapidez promedio, la rapidez instantánea. Cuando habla de rapidez, siempre habla de instantánea. Dime. La magnitud de la velocidad. La rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad. Entonces tenemos que calcular la velocidad y después calcular la magnitud, ¿vale? ¿Cómo será la velocidad? Vale, corro esto, si no, no cabe. La velocidad, ¿cómo será cuando la piedra toca el piso? Tendrá una componente X y una componente Y, ¿correcto? La piedra hará así, llega acá, pues esta será la velocidad final. Tendrá una componente X y una componente Y. La componente Y, ¿cómo podemos calcularla? Desde las ecuaciones del movimiento con el tiempo que acabamos de calcular. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? V final igual V final en Y. V final en Y es igual como la ecuación. Velocidad inicial en Y menos G menos aceleración por tiempo, o sea, más aceleración por tiempo, la aceleración es menos G. Entonces, V final es simplemente reemplazar, ¿vale? Entonces, V final en Y es igual, la V inicial en Y, ¿cuánto era? Habíamos calculado en el ejemplo anterior, pues en el caso anterior, 10 metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por, ¿cuánto valía qué? 4,21 segundos. Entonces hagan este cálculo, es 10 menos esto. ¿Cuánto vale la velocidad en Y? Menos 40, más o menos será menos 30, algo así. ¿Cuánto les da? Menos 31,2 metros sobre segundo. ¿Por qué es negativa? Sí, porque la velocidad es negativa. Por la dirección que es hacia abajo, que está cayendo. Sí, la gravedad es la que la hace caer, pero quiero decir, es negativa porque la piedra golpea el piso cayendo, no está subiendo, entonces la Y es negativa. Ahora, ¿cómo hallamos la velocidad en X? ¿Qué tipo de movimiento es esto a lo largo de la X? Pues se puede descomponer en la Y, que es uniformemente acelerado, y en la X, que es rectilíneo común, uniforme, o sea, la velocidad es constante. Entonces, ¿cómo podemos calcular la velocidad final? Será igual a la velocidad inicial. Simplemente tenemos que calcular la componente X de nuestra velocidad inicial. Entonces, ¿cómo será? Velocidad final en X es igual a velocidad inicial en X, que era 20, velocidad inicial, disculpe, por el coseno de 30 grados, ¿vale? O sea, es igual a la componente X de la velocidad inicial que se mantiene. Entonces, ¿cuánto nos da? Esto es 10, no, ¿cuánto es? 20 metros sobre segundo por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto nos da? No, es coseno, no es seno. 17,3 metros sobre segundo. Esta es la velocidad en X, es la misma de cuando la lanzamos, porque la piedra no acelera a lo largo de la X. Ahora, ¿cómo encontramos la rapidez? Rapidez igual
raíz de esto más esto al cuadrado. Entonces raíz de menos 31,2 al cuadrado más 17,3 al cuadrado. ¿Vale? Estas son las dos componentes y y x. ¿Vale? La rapidez es la magnitud, se encuentra con la raíz. ¿Cuánto nos da la rapidez? metros sobre segundo. Entonces, esta es la rapidez. ¿Vale? ¿Se acuerdan? La rapidez es la magnitud de la velocidad instantánea. ¿Sí? Si no decimos promedio, no hacemos el simbolito, siempre hablamos de rapidez y velocidad instantánea. Último punto, ¿dónde golpea la piedra el piso? O sea, ¿a qué distancia del edificio? ¿Cómo se calcula la distancia de la piedra desde el edificio cuando golpea el piso? O sea, la que queremos es esta. Vale, ¿cómo calculamos esta distancia? De acá a acá. ¿Cómo hacemos? No, porque la velocidad no. Con la ecuación del desplazamiento, ¿verdad? Que dice x final menos x inicial, lo llamamos delta x, es igual, ¿qué movimiento tenemos horizontalmente? Entonces, ¿cómo es la fórmula? Sin la aceleración, entonces, ¿cómo es? Velocidad inicial. No, ¿cómo es la fórmula? Del movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la fórmula básica, es la más sencilla del movimiento acelerado, lo que falta el segundo término. Velocidad inicial por tiempo. Entonces, la velocidad inicial x, ¿cuánto es? Acabamos de calcularla. 17. Entonces, velocidad inicial x por tiempo, quiere decir 17,3 metros sobre segundo por 4,21 segundo, que era el tiempo, ¿vale? Que nos da 72,8 metros, ¿vale? Que es la distancia desde el edificio. ¿Se acuerdan? La clave para resolver estos problemas es recordarse que el movimiento se puede descomponer en dos componentes, una y uniformemente acelerado y una x, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Las ecuaciones, ya les dije varias veces, de los movimientos rectilíneo uniformemente acelerado y rectilíneo uniforme se las tienen que saber, ¿sí? Porque como ven, sirven todo el tiempo, son una de las ecuaciones básicas de la cinemática, ¿sí? Entonces las tienen que saber bien, ¿sí? Fundamentalmente sin tenerlas que leer, sí se las tienen que acordar. Ahora, tenían otro ejemplo, el 4.6 de los exploradores extraviados. Entonces, vamos a ver qué dice. Entonces dice, un avión de rescate en Alaska deja caer un paquete de provisiones a un grupo de exploradores extraviados, como se muestra en la figura. Entonces acá está el avión deja caer un paquete de provisiones. Pues, ¿qué trayectoria hace el paquete de provisiones? Parabólica, porque no consideremos otra vez la fricción del aire. Hay la componente y de caída libre y la componente x, que será la velocidad del avión, ¿sí? Entonces hace una trayectoria parabólica. Entonces vemos que el avión viaja horizontalmente con una velocidad x igual a llamémosla px igual 40 metros sobre segundo. O sea, el avión vuela así a 40
metros sobre segundo. Y la altura es de 100 metros. H igual 100 metros del avión. ¿Vale? Donde cae el paquete en relación con el punto. En relación con el punto en el que se soltó. ¿Vale? O sea, quiere saber fundamentalmente esta distancia. Delta X la llamamos. ¿Cómo hallamos esa distancia? El problema es idéntico al problema anterior. Tenemos que hallar el tiempo de caída, después multiplicamos el tiempo de caída por la velocidad inicial X del paquete y encontramos la distancia. Entonces, ¿cómo hallamos el tiempo de caída? Sí, o sea, tenemos que hacer otra vez la ecuación de un movimiento de caída libre a lo largo de la Y. Entonces, ¿qué tenemos? Y final igual Y inicial, la misma ecuación de antes, más, me lo dicen ustedes. La inicial por tiempo, menos G, menos un medio G por tiempo al cuadrado. Ahora, Y final, ¿cuánto es? 0. Y inicial, ¿cuánto es? 100 metros. Velocidad inicial, ¿cuánto es? La componente Y de la velocidad inicial, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Si el avión va horizontalmente, no tiene velocidad vertical inicialmente el paquete. Entonces, esto es 0 menos un medio G de 2. Entonces, llevando esto acá, esto se vuelve más, nos da G de 2 es igual a 200 metros, ¿vale? El medio se fue allá, y T igual raíz cuadrada de 200 metros sobre G, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les da esto para el tiempo? 4,51 segundos, ¿vale? Esta ecuación era más sencilla porque faltaba este término, ¿sí? Entonces no se necesitaba la fórmula de la cuadrática, ¿vale? 4,51 segundos. Perfecto, ese es el tiempo. Como hallamos ahora este desplazamiento, multiplicamos este tiempo por la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, delta X será igual a velocidad inicial X por tiempo. Entonces, delta X será igual a 40 metros sobre segundo por 4,51 segundos, que nos da 180,7 metros. Entonces ven, se resuelve exactamente idéntico al problema anterior. Calculamos el tiempo de caída descomponiendo el movimiento en la Y y en la X, y desde el tiempo de caída encontramos cuánto se mueve el paquete. Entonces, si el avión quisiera dejar el paquete exactamente donde se encuentran los exploradores, tendría que soltarlo 180 metros antes, porque el paquete se demora, o sea, se adelanta 180 metros. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad del paquete justo antes de golpear el piso? Mismo ejercicio que antes. Componente horizontal, ¿cuánto es? Velocidad X, ¿cuánto es? 40 metros sobre segundo. Esta ya la sabemos. Y velocidad Y, ¿cómo la hallamos? Con la fórmula. Entonces, velocidad Y final es igual a la velocidad Y inicial, que es 0, más acelerar menos G por T. Menos G por T. Entonces igual menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 4,51 segundos. Entonces, ¿cuánto nos da?
¿40 qué? 4.3. Menos 44.3 metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces, también esto era idéntico al problema anterior. Última pregunta del problema: ¿dónde se encuentra el avión cuando el paquete golpea el piso? O sea, el avión suelta el paquete va a golpear el piso. En ese instante, ¿dónde está el avión? ¿Está ahí? Pues se supone que el avión no para, no se puede frenar. Se encuentra cuando la velocidad horizontal del avión del paquete es la misma, se encuentra exactamente sobre el paquete. Esto siempre considerando que el paquete no haga fricción con el aire. ¿Sí? Es como decir algo así: pues ahora no lo lanzo hacia abajo, lo lanzo. No, pero lo puedo lanzar hacia abajo. Yo voy caminando con esto, imagínate que sea el paquete. Ve que me encuentro exactamente donde cae. Porque si yo sigo con la misma velocidad horizontal, también el borrador sigue con la misma velocidad y cae exactamente con respecto a mi cuerpo donde lo solté. ¿Sí? Y por el avión pasa lo mismo. Si quieren, uno lo puede hacer así. Ven que se le vuelve en la mano, porque la velocidad horizontal es igual para los dos cuerpos. ¿Cuándo es válido esto? Cuando yo sigo caminando con la misma rapidez, con la misma velocidad. Y igual, esto no tiene fricción con el aire. Vale. Y entonces, estos eran los dos ejemplos. Seguimos con la clase de hoy y vamos a hablar de movimiento circular. Es la última clase del capítulo 4. Uniforme lo encuentran en 4.4 del libro. Entonces, cuando un objeto hace un movimiento circular uniforme, cuando hace una trayectoria circular con rapidez constante, ¿vale? No velocidad constante. ¿Por qué? Porque la velocidad cambia la dirección, si no, no sería un movimiento circular. ¿Sí? Entonces, un movimiento circular uniforme, siempre se equivocan a decirlo, es una trayectoria circular, obviamente, con rapidez, no con velocidad, sino con rapidez constante. Vale. Ahora, vamos a ver, pues hagamos un dibujo, entonces, una trayectoria circular de radio R, ¿vale? ¿Cómo es en este punto, por ejemplo, la velocidad del objeto? Imaginemos que gire en sentido horario. ¿Cómo es la velocidad en este punto? Hacia la derecha es tangente a esto. ¿Cómo es acá? La velocidad hacia abajo. O sea, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria y es perpendicular al radio. Entonces, la velocidad en un movimiento circular es tangente a la trayectoria, o sea, al círculo, y es perpendicular al radio. Bueno, la velocidad en este caso toma el nombre de velocidad tangencial. ¿Vale? ¿Por qué tangencial? Porque es tangente a la trayectoria. ¿Vale? ¿Cómo es la aceleración? Vale, ahora se acuerdan, en la clase pasada hemos hablado que hay dos tipos de aceleración: aceleración radial y aceleración tangencial. La aceleración tangencial hay cuando cambia la rapidez del cuerpo. Acá cambia
No, entonces, ¿cómo será la aceleración? La radial. La aceleración A siempre es dirigida hacia el centro, dirigida hacia el centro, ¿vale? Y es, ¿cómo se puede calcular? Ahora no lo vamos a demostrar, pero se puede sacar que la magnitud de la aceleración es igual a la rapidez al cuadrado, sobre el radio. Esa es una fórmula bastante importante. Entonces, este movimiento, ¿cómo se caracteriza? Tiene una velocidad tangente a la trayectoria que es perpendicular al radio. Una aceleración dirigida hacia el centro, ¿sí? Y entonces paralela al radio, ¿sí? Y por esto toma el nombre de centrípeta, porque está dirigida hacia el centro, o radial, porque está dirigida como el radio, ¿vale? Entonces, la dirección de la aceleración es hacia el centro. ¿Cuánto vale su magnitud? La magnitud de la aceleración es la rapidez tangencial, o sea, la magnitud de la velocidad, al cuadrado sobre el radio, sobre la magnitud del radio. Vale, esta fórmula se la noten porque la vamos a utilizar más adelante en el curso hablando de fuerza centrípeta. Ahora, podemos definir otra velocidad, la llamamos omega, y toma el nombre de velocidad angular. ¿Y cómo definimos omega? Se define como, otra vez, omega igual rapidez sobre el radio, ¿vale? V es la rapidez tangencial, o sea, la magnitud de la velocidad. Omega se define como rapidez sobre el radio. Entonces, desde esta fórmula, ¿cómo podemos expresar la magnitud de la aceleración? Utilizando omega en lugar de utilizando V. Pues V a qué equivale? V es igual, pues despejen V de esta fórmula. Omega no es W, omega por R. Entonces acá reemplazamos omega por R, o V que queda. Queda omega por R al cuadrado sobre R, ¿verdad? ¿Sí? Hemos reemplazado esto. Entonces, el cuadrado de la R se va con este R, queda omega al cuadrado por R, que es otra fórmula posible de la aceleración. ¿Vale? Entonces, el movimiento circular tiene velocidad tangencial paralela tangente a la trayectoria. Tiene aceleración dirigida hacia el centro con la fórmula rapidez al cuadrado sobre R. Podemos definir esta otra cantidad, velocidad angular, que se define como rapidez tangencial sobre R. Y con esta fórmula la ecuación de la aceleración se vuelve omega al cuadrado por R. ¿Vale? Entonces, esto, pues no hay mucho más que decir, es el movimiento circular uniforme. ¿Se acuerdan? Es un movimiento a lo largo de un círculo, ¿sí? Su trayectoria es un círculo, con rapidez constante. Ahora, vamos a ver cómo se puede estudiar el movimiento cuando no es uniforme, o sea, cuando la rapidez no es constante.
5. Ahora, imaginen una partícula que describe una trayectoria curva cualquiera, o sea, no un círculo, sino una trayectoria curva cualquiera, con una velocidad que varía en dirección y también en magnitud, o sea, la rapidez no es más constante. Esto toma el nombre de movimiento curvilíneo no uniforme. Curvilíneo, ¿por qué? Porque la trayectoria es curva, no es recta. Y no uniforme, ¿por qué? Porque varía la... ¿Qué varía? ¿Por qué se dice no uniforme? No la velocidad, sino la rapidez. Hablamos de rapidez porque la velocidad, cuando no es rectilíneo, varía siempre, también en el circular uniforme. Rapidez, no velocidad. Entonces, curvilíneo porque la trayectoria es curva, no es recta, y no uniforme porque varía la rapidez. ¿Vale? Ahora, imaginemos, por ejemplo, un movimiento de este tipo. ¿Vale? Cuando hace la curva podemos imaginar como el círculo inscrito en la curva, ¿sí? Acá el círculo será este, acá el círculo será este, ¿vale? Esto es una curva con radio de curvatura grande y esta es una curva con radio de curvatura pequeña. ¿Qué quiere decir el radio de curvatura? Más el radio de curvatura es grande, más la curva se vuelve ancha hasta aproximarse a un plano. Más el radio de curvatura es pequeña, más la curva se vuelve pequeña aproximándose a una esquina. ¿Sí? Entonces el radio de curvatura, como se encuentra, se hace el círculo escrito en la curva y este es el radio de curvatura. Acá es grande, acá cuando la curva es más estrecha es pequeña, acá es intermedio entre las dos. ¿Sí? Acá hay otro radio de curvatura y así en toda la curva. ¿Sí? Entonces, la aceleración en este caso no será más dirigida hacia el centro porque tendrá dos componentes. Una componente será la componente radial. Por ejemplo, acá la aceleración tendrá, no, hagámoslo acá, que hay más espacio. La aceleración tendrá una componente AR radial, ¿vale? Y tendrá también que una componente AT tangencial. ¿Por qué? Porque la rapidez varía. ¿Sí? Si la rapidez, si este movimiento fuera con rapidez constante, siempre tendríamos solamente la componente radial dirigida hacia el centro de curvatura de la curva. Entonces, ¿cómo puede escribirse? Se puede escribir que la aceleración es igual a la aceleración radial más la aceleración tangencial. O sea, la aceleración total del cuerpo es igual a la suma vectorial de la aceleración radial dirigida hacia el centro y de la aceleración tangencial como es dirigida a la aceleración tangencial. Como es lo dice el nombre. Tangente a la trayectoria. Esta es perpendicular a la velocidad y esta puede ser paralela o antiparalela, o sea, o tener sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, la aceleración se puede descomponer en dos componentes, una hacia el centro y una paralela tangente a la curva. Entonces, la aceleración radial, ya sabemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración radial? Rapidez al cuadrado sobre r, ¿vale? Rapidez tangencial al cuadrado sobre r. ¿Cuál será la fórmula de la aceleración tangencial? Será la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. De la rapidez con respecto al tiempo. Entonces, AT será derivada de la rapidez con respecto al tiempo. ¿Vale? Esta
¿Qué quiere decir? Esta toma en cuenta el cambio de dirección de la partícula, porque pues en la parte radial toma en cuenta el cambio de dirección de la velocidad. Esta toma en cuenta el cambio de magnitud de la velocidad, o sea, el cambio de rapidez. ¿Vale? Entonces, como ya les había explicado en la clase pasada, la aceleración de un cuerpo que hace una trayectoria curvilínea con un carro que hace una curva con rapidez variable se puede descomponer en dos tipos: la aceleración radial, que depende del cambio de dirección, la aceleración tangencial, que depende del cambio de magnitud, o sea, de rapidez. ¿Sí? Si la curva es con velocidad con rapidez constante, hay solamente radial. Si la curva, en lugar que ser curva, se vuelve derecha y el cuerpo acelera, hay solamente tangencial. Y si la curva es derecha y el cuerpo se mueve con movimiento uniforme, no hay aceleración. ¿Vale? Entonces, se recuerden, esto es fundamental. Hay dos tipos de aceleración. El movimiento circular tiene solamente, circular uniforme tiene solamente esta. ¿Por qué? Porque la rapidez es constante. Entonces, la derivada de la rapidez con respecto al tiempo nos da 0. ¿Vale? Si queremos la magnitud de la aceleración, ¿cómo la calculamos? La magnitud de la aceleración. ¿Cómo se calcula la magnitud del vector? La raíz cuadrada de qué? De las componentes son estas dos. Entonces, raíz cuadrada de AR al cuadrado más AT al cuadrado. Así se calcula la magnitud de la aceleración. ¿Qué más podemos decir? Que ya les dije, AR se llama radial o centrípeta porque está dirigida como el radio, que quiere decir hacia el centro. ¿Sí? AT se llama aceleración tangencial, está dirigida como la velocidad o opuesta a velocidad. ¿Vale? ¿Cuándo es dirigida como la velocidad y cuándo es dirigida opuesta? ¿En qué caso la aceleración es dirigida como la velocidad? ¿Y en qué caso la aceleración es dirigida en el sentido opuesto de la velocidad? La aceleración tangencial. ¿No se detiene? No tiene que ver con el tiempo. ¿Cuándo? No tiene que... No. Dime. No, ahí es que están confundiendo velocidad con aceleración. Ahí la velocidad cambia, pero la aceleración, ¿cuál es el efecto de la aceleración? O sea, la aceleración, ¿qué es? Es una variación de rapidez. La tangencial es una variación de rapidez. Entonces, cuando la aceleración es dirigida como la velocidad en el mismo sentido, ¿qué pasará con la rapidez? Aumenta. Y cuando está dirigida en el sentido opuesto, disminuye. Entonces, esta es la respuesta. La aceleración tangencial puede ser dirigida así o así. Cuando es dirigida así, pues en la misma dirección de la rapidez incrementa la rapidez. Cuando, pongamos que vamos moviéndonos en ese sentido, ¿sí? Cuando es dirigida opuesta a la rapidez, disminuye la rapidez. ¿Sí? Eso se puede ver también en un movimiento circular. Si la aceleración es dirigida, movimiento en ese sentido, es dirigida así, la rapidez aumenta. Si es dirigida así, la rapidez disminuye. ¿Vale? Entonces, vamos a ver una pregunta y un ejemplo sobre esto. Entonces, pregunta sorpresa 4.3. Dibujar un diagrama de movimiento de velocidad y aceleración para un objeto que se mueve con rapidez constante en sentido contrario al de las manecillas del reloj, alrededor de un círculo. Entonces quiere un objeto que se mueve con
rapidez constante en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, así, ¿vale? Alrededor de un círculo. Quiere los vectores, aceleración y velocidad. ¿Cómo es la velocidad acá? Si un círculo así, ¿cómo es la velocidad acá? Acá, correcto, acá. Y acá, hacia ahí, acá, sigue. ¿Habrá aceleración tangencial? Se mueve con rapidez constante. ¿Tangencial habrá? No. ¿Y la aceleración radial, cómo será dirigida? Hacia acá y hacia acá. AR y V. Vale, AR y V. Ese es el objeto con rapidez constante. Ahora, dibuje diagramas similares para un objeto que se mueve de manera similar, pero frenando con una aceleración tangencial constante. O sea, frenando. ¿Qué quiere decir frenando? ¿Qué pasa con la velocidad? Disminuye. Entonces los vectores se vuelven más cortos y cada vez más cortos. ¿Cómo será la aceleración acá? ¿Habrá una aceleración tangencial? Si el objeto disminuye su rapidez. Sí. ¿Y cómo será dirigida en este punto? ¿Hacia izquierda o hacia derecha? Hacia derecha. Hacia la derecha, esta será AT, acá hacia arriba, AT. Opuesta a la velocidad. ¿Qué pasará con este vector? Este vector depende de la rapidez. Entonces, si acá es acá se volverá más corto y acá se volverá más corto, porque el cuerpo va frenando. ¿Vale? Último caso, si el cuerpo va acelerando, ¿qué pasa con los vectores de velocidad? Si acá es así, acá ¿cómo será el vector de velocidad? Más grande y acá será más grande. Este vector, si acá es así, acá la aceleración radial se volverá más grande y más grande porque depende del cuadrado de la rapidez. ¿Y cómo será la aceleración tangencial en este punto? ¿Hacia izquierda o derecha? Hacia izquierda. Hacia la izquierda. Será hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces este ejemplo le explica las relaciones entre velocidad tangencial y aceleración tangencial y radial en un movimiento uniforme, acelerado o frenado. Entonces pregunta, un ejemplo también, el ejemplo 4.8. Lo que dice la pelota oscilante, que de hecho es un primer ejemplo de lo que es un péndulo. Entonces, vamos a ver. Este ejemplo le dice, en la figura 4.19, bueno, miremos esto, que se verá para la casa, grabemos la parte de arriba, o sea acá. Y sigue en la otra página, hasta acá. Entonces, vamos a ver qué dice este ejemplo. Dice, en la figura se muestra una pelota unida al extremo. Entonces tenemos acá, imaginen el techo, acá una cuerda de longitud R, una pelota acá, ¿vale? Este ángulo con respecto a la vertical lo llamamos θ, ¿vale? Entonces, ¿qué dice de esta pelota? Dice, una pelota unida al extremo de una cuerda de 0,50 metros.
longitud y se balancea en un círculo vertical bajo la influencia de gravedad. Obviamente esta pelota hace una trayectoria circular o una parte de una trayectoria circular porque el radio es constante. ¿Vale? Ahora, cuando la pelota forma un ángulo de 20 grados con la vertical, entonces θ igual 20 grados, la pelota tiene una rapidez de 1,5 metros sobre segundo. ¿Cómo será la rapidez de la velocidad de la pelota dirigida hacia ahí? En este caso es tangente a la trayectoria. Esta es la velocidad de la pelota, metros sobre segundo. Encontrar la magnitud de la componente radial de la aceleración. ¿Cómo se encuentra la aceleración radial? ¿Cuál es la fórmula que nos da la aceleración radial? Entonces, rapidez, no velocidad. Rapidez al cuadrado sobre radio. Entonces, 1,5 al cuadrado sobre 0,5. 1,5 metros sobre segundo al cuadrado sobre 0,5 metros. ¿Vale? Si hacemos los cálculos, pues esto nos da para la aceleración, nos da 4,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces encontrar la magnitud de la aceleración radial, ¿sí?, es sencillo, ¿sí?, es simplemente aplicar la fórmula. Ahora, quiere conocer cuánto vale la aceleración tangencial cuando este ángulo es igual a 20 grados. O sea, quiere conocer cuánto vale la aceleración tangencial, cómo será dirigida en este punto la aceleración tangencial. Hacia acá. AT será dirigida hacia acá. Quiere conocer su magnitud. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es esto? Le hago el dibujo más en grande. Acá es la aceleración tangencial. Este ángulo es 20. Este es un ángulo recto. ¿Vale? Entonces, la aceleración tangencial, ¿qué es? ¿De qué deriva la aceleración tangencial? ¿Por qué este cuerpo acelera? No, pero ¿qué es que lo hace acelerar? La gravedad. La gravedad. Entonces, la gravedad es dirigida hacia abajo. La componente tangencial de la aceleración es esta, que será la gravedad ¿por qué? ¿Por qué? No, esto tenemos que encontrar esto, que es por el seno del ángulo. Entonces, la aceleración tangencial será dada de G, la aceleración de gravedad, por el seno de θ. Entonces, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno, θ igual a 20, de 20 grados. Sí, porque queremos la magnitud de la aceleración, no la dirección, entonces tenemos que tomar la positiva porque es una magnitud. ¿Cuánto les da esto si hacen el cálculo? 3,35 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto valdrá acá la aceleración tangencial? En este punto. 0. Y en este punto, cuando la pelota se encuentra acá, 0. No. 9,8. Vale. Tiene algo como, no sé, un audífono o algo para hacer como un
el objeto no tiene aceleración, no se mueve de su punto. Acá tiene aceleración, se lo suelto así. Acá tiene aceleración que es exactamente igual a la aceleración de gravedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el objeto? Acá la aceleración es igual a la gravedad por el seno de ese ángulo. Acá es máxima, va disminuyendo, acá es cero, acá de hecho es opuesta, se vuelve negativa, es opuesta, acá otra vez es cero y así. ¿Vale? Entonces así funciona el péndulo. ¿Sí? Es un movimiento circular, ¿es uniforme? ¿Es un movimiento circular uniforme? No. ¿Qué les dije? El movimiento circular uniforme no tiene aceleración tangencial. Esto sí tiene. Y de hecho cambia su velocidad, si no lo que haría sería moverse así. Esto no tiene aceleración, pero este sí, porque ven que de hecho cambia hasta la dirección de la velocidad. Entonces es un movimiento, pues parte de un movimiento circular, pero no es uniforme, ¿vale? Porque si no, no tendría, gracias, no tendría aceleración tangencial, ¿vale? Entonces, última pregunta, encontrar magnitud y aceleración magnitud y dirección de la aceleración en este caso. Pues la magnitud es sencilla, tenemos A radial y A tangencial. ¿Cómo calculamos la magnitud? La raíz cuadrada. Entonces, magnitud de la aceleración igual a raíz cuadrada de este, 4,5 al cuadrado más este, 3,35 al cuadrado. Vale. La magnitud es simplemente la raíz cuadrada de las cuadradas de los dos. Y pues nos da 5,6 metros sobre segundo al cuadrado, haciendo el cálculo. Ahora, ¿cómo encontramos el ángulo entre esto y la aceleración? ¿Cómo encontramos el ángulo entre la cuerda y la aceleración? ¿Cómo encontramos el ángulo de un vector? Arco tangente, y acá será lo mismo. El ángulo θ de la aceleración será igual a la tangente a la menos 1. Pues si lo queremos con respecto a esto, será de A tangencial sobre A radial. ¿Vale? Entonces de AT ¿cuánto vale? A tangencial 3,35 sobre 4,5. Pues haciendo el cálculo, 37 grados. Y esta es la dirección de la aceleración. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo hemos visto un primer acercamiento a lo que es el péndulo. ¿Sí? Después los vamos a ver más en detalle cuando hablemos de fuerzas. Pero ¿qué es un péndulo? Es un objeto conectado a una cuerda, ¿sí?, que se mueve bajo la influencia de la gravedad, simplemente. Ya hemos visto cómo podemos calcular su aceleración. La aceleración radial se calcula con la fórmula rapidez al cuadrado sobre R. La aceleración tangencial toma la forma de esta componente de la gravedad, que por el seno de θ, donde θ es el ángulo entre la vertical y la cuerda. Acá es 0, acá es G, acá es menos G porque se devuelve. Acá arriba otra vez es 0 y esto. ¿Vale? Esto es un primer acercamiento al péndulo. Como último tema de la clase de hoy, vamos a ver el último párrafo del capítulo, que es velocidad y aceleración relativas.
relativas. Lo encuentran en 4, 6 del libro, ¿vale? Con hoy, de hecho, acabamos el capítulo 4, ¿sí? Pues el martes, pues esos temas no entran en el parcial. El martes, por favor, fotocopian el 5, ¿sí? Que alcanzamos antes del parcial el martes a hacer pues, la primera parte del capítulo 5. Entonces me fotocopian el 5. Entonces, velocidad y aceleración relativas. Imaginamos este ejemplo. Pues hay una autopista, ¿sí? De esta que tienen 2 carriles, uno para los carros rápidos y una para los carros más lentos. Velocidad 1, rapidez 1, rapidez 2. ¿Vale? Entonces hay 2 carros y hay este carro que está superando el otro. ¿Sí? La rapidez del carro 1 es 60 kilómetros sobre hora, pongamos kilómetros sobre hora. La rapidez del carro 2 es, pongamos, 40 kilómetros sobre hora. Ahora, para el conductor del carro 2, ¿a qué velocidad pasa el carro 1? ¿A qué rapidez pasa el carro 1? A 20, ¿verdad? O sea, lo ve que lo supera. Para él el carro pasa a 20 kilómetros sobre hora. Para un observador, un peatón acá, que se encuentra acá, ¿a qué velocidad pasa el carro 1? A 60 kilómetros sobre hora. Entonces, un primer ejemplo donde vemos que en marcos de referencia, eso se llama marcos de referencia, o sea, de donde medimos el movimiento, ¿sí? Marcos de referencia quiere decir la referencia que utilizamos para el movimiento, ¿sí? Este observador está en un marco de referencia que es la Tierra, ¿sí? Solidal se dice con la Tierra, o sea que es el mismo marco de referencia de la Tierra. Este observador está en un marco de referencia que es su carro y que se mueve con respecto a la Tierra, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? En el primer ejemplo vemos que, pues, medidos en diferentes marcos de referencia, los movimientos de los objetos pueden ser diferentes. Por ejemplo, este objeto en este marco de referencia va a 20 kilómetros sobre hora y en este marco de referencia se mueve a 60 kilómetros sobre hora. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Voy caminando con rapidez constante y lanzo este objeto al aire. Para ustedes, ¿qué trayectoria hizo el objeto? Una parábola, ¿verdad? Para mí, ¿qué trayectoria hizo? Subió y bajó en la misma línea. Yo lo lancé, miren. No tuve que mover mis manos, lo lancé de mi mano y volvió a caer en mis manos. Y se lo lanzo acá, al lado de mi cabeza. Vale, ahora aceleré un poquito. Ven que siempre está al lado mío. O sea, para ustedes la trayectoria del objeto fue una parábola. Para mí fue una línea vertical hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Entonces, otra vez, ustedes están en un marco de referencia que es el mismo de la Tierra. Yo estoy en un marco de referencia que es lo de mi cuerpo que se mueve con velocidad constante. Para ustedes el objeto se desplazó como una parábola. Para mí se desplazó en línea recta. ¿Sí? Entonces, otra vez vemos que 2 observadores en diferentes marcos de referencia que se mueven uno entre ellos pueden obtener mediciones de velocidades o de desplazamientos diferentes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este caso para explicar este fenómeno matemáticamente. Tenemos el observador 1 que está en el marco de referencia de la Tierra
hacia la derecha, ¿sí?, con velocidad constante V0, ¿vale? Entonces, V0 es la velocidad del marco de referencia S' respecto a S, ¿vale? Entonces, hay el primer marco de referencia, el primer observador que está fijo con respecto a la Tierra. El segundo observador está, por ejemplo, en un carro que se mueve hacia la derecha con una velocidad constante V0, ¿sí? Entonces, su marco de referencia, como si yo me moviera así, su marco de referencia se mueve hacia la derecha con velocidad constante V0, ¿vale? Entonces, el punto A, ¿cómo podemos representar el punto A? ¿Sí?, en los dos marcos de referencia. Pues en el marco de referencia 1, o sea, en el marco de referencia S, pues el punto A será esto, ¿vale? Esto lo llamamos R, su vector posición, ¿vale? Este es O primero. Pues en el marco de referencia S primero, el punto también será indicado con un vector que va desde el origen hasta el punto, ¿vale? Va desde el origen hacia el punto, el vector posición por definición. Y esto lo indicamos con R', ¿vale? Ahora, ¿cuánto vale este vector? O sea, este es el desplazamiento de este marco con respecto al marco de la Tierra. Pues se mueve con velocidad V0, ¿sí?, después de un tiempo t de cuánto se habrá movido este otro marco. Se mueve con velocidad constante hacia la derecha V0. Después de un tiempo t, ¿cuánto se habrá movido? ¿Dime? Pues si yo me muevo hacia acá con velocidad V0, después de un tiempo t, ¿cuánto me he movido? ¿Qué tipo de movimiento es el mío? ¿Dime? Rectilíneo uniforme. Entonces, después de ¿cuánto vale el desplazamiento? ¿Cuánto me he movido después de un tiempo t? Velocidad por tiempo. Entonces, V0 por t. Si es siempre la misma forma. Velocidad por tiempo. Vale, entonces, este marco que es fijo conmigo también se movió de una velocidad V0 por un tiempo. Entonces, este vector equivale a V0 por t, ¿vale? Entonces, de esto podemos ver cómo se relaciona el vector R con el vector R'. Esto estamos haciendo nada más que la regla del triángulo. El vector R no es nada más que la suma de los otros dos. Entonces, ¿qué podemos escribir? Podemos escribir que R es igual a ¿qué? R' más R' más velocidad del marco por el tiempo, ¿vale? Entonces, si de esta fórmula despejamos R', que es lo que nos interesa, que nos da R' igual R menos V0 t. ¿Qué quiere decir? Esta ecuación nos da la posición del vector en el marco de referencia R' con respecto a la posición del vector en el marco de referencia R. ¿Vale? O sea, esta es una ecuación de transformación. Nos pasa del marco de referencia R del marco de referencia S, disculpen, al marco de referencia S', ¿vale? Y nos dice que la posición se transforma de así. Para encontrar la posición en el marco de referencia S', necesitamos la posición en el marco de referencia S, o sea, R,
y le restamos la velocidad de un marco respecto al otro multiplicada por el tiempo. ¿Vale? Ahora, si queremos la velocidad, esta es la posición en los dos marcos de referencia, ¿cómo podemos encontrar la velocidad? ¿Cómo se encuentra la velocidad desde la posición? Sí, derivamos sobre el tiempo. Entonces, si derivamos R' con respecto al tiempo, encontramos V', ¿vale? La velocidad en el marco de referencia es el'. Si derivamos esto con respecto al tiempo, encontramos V, que es la velocidad en el otro marco de referencia. Si derivamos esto con respecto al tiempo, ¿qué nos queda? Menos, ¿qué nos queda? Si derivamos esto con respecto al tiempo. V0. Esta no es velocidad inicial, es la velocidad de un marco con respecto al otro. ¿Sí? Es como decir la velocidad mía con respecto a ustedes, no es velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula que nos permite pasar de la velocidad en un marco de referencia S a la velocidad en un marco de referencia S'. Le repito, entonces, es como el caso que acabo de hacerle de cuando lanzo el borrador en el cielo. Entonces, usted está en el marco de referencia S, no se mueve. Yo estoy en el marco de referencia S', me muevo. ¿Cómo encuentran el desplazamiento del marcador del borrador en mi marco? El desplazamiento del marcador en su marco y le restan la velocidad por el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo encuentran la velocidad del borrador en mi marco con respecto al suyo? Es la velocidad del borrador en su marco menos la velocidad mía con respecto a ustedes. Por ejemplo, para ustedes el borrador se movía hacia la derecha, ¿verdad? Para mí, a esta velocidad tienen que restar mi velocidad, que era exactamente la misma, y en mi marco de referencia el borrador no se mueve absolutamente. ¿Sí? Entonces, estas se llaman las ecuaciones de transformación galileanas, o sea, la describió Galileo, y relacionan posición y velocidad de una partícula medida en un marco fijo respecto a la Tierra, el marco S, con otras, con la posición y la velocidad de una partícula medida en un marco que se mueve con velocidad constante respecto a la Tierra. ¿Vale? O sea, puede relacionar, piensen, no sé, alguien caminando en un barco, el barco se mueve con respecto a la Tierra, relaciona la velocidad de alguien que camina en este barco con o la Tierra o el barco. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, vamos a ver, seguimos con esto. Si quiero la aceleración, ¿cómo hago? Derivo. Entonces, la derivada de V primero, que será, pues la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, la derivada de V primero será A primo. La derivada de V será A. ¿Cuánto será la derivada de V0? 0, porque es una constante. Entonces, ¿qué obtenemos? Que la aceleración es la misma en los dos marcos de referencia. La medición de la aceleración no cambia. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración del borrador cuando lo lanzaba al cielo es la misma en mi marco de referencia que en el suyo. De hecho, ¿cuánto era la aceleración para mí, para ustedes cuando lo lanzo al cielo? La gravedad. ¿Y para mí cuánto es? La gravedad. No cambia, ¿verdad? La aceleración es solo vertical, para los dos es la misma. Entonces, la aceleración es la misma para todos los marcos de referencia que se muevan con rapidez constante uno respecto al otro. Esto vamos a ver más adelante, se llaman marcos inerciales, o sea que se mueven con rapidez, con velocidad constante uno respecto al otro. Si los marcos ya están acelerados, entonces esta ecuación no vale, porque acá en lugar que V0 habría también una aceleración y las dos aceleraciones cambiarían. Entonces la aceleración medida en los marcos de referencia no cambia,
O sea, la aceleración de ustedes en el barco es la misma que se la miden en el barco o que se la miden desde la tierra, ¿sí? Pero esto es válido solamente si los marcos de referencia se mueven con velocidad constante uno respecto al otro. O sea, si los dos marcos de referencia no están acelerados. ¿Vale? Ahora, con respecto a esto hay una pregunta y dos ejemplos. La pregunta 4-5 le dice, ¿vale? Parecido a lo que le dije, un pasajero de un automóvil que viaja a 60 km/h sirve una taza de café para el conductor. ¿Sí? O sea, está en el automóvil y le está sirviendo del termo el café. ¿Sí? El automóvil se mueve con velocidad constante. Ahora, escriba la trayectoria del café conforme este se mueve del termo a la taza, como lo vería en el pasajero. O sea, quien está en el automóvil, ¿cómo ve la trayectoria del café? Cae verticalmente, así, correcto. Alguien que está en la carretera mirando dentro de la ventanilla del carro, ¿cómo vería la trayectoria del café? No diagonal, sino parábola. Vería una parábola. Vería que si con una cámara tomamos la foto del café, el café hace así, pero la taza ¿qué hace? También se mueve. O sea, el café hace una trayectoria así, nuestra taza del café se mueve hasta acá y el café va a alcanzar la taza. Lo mismo que ven ustedes cuando yo lanzo esto. ¿Sí? Ven esto que hace una parábola, pero vuelve a caer en mis manos. Entonces, esto, y había otro punto de la pregunta. El punto C, ¿qué sucede si el auto acelera o se frena mientras se sirve el café? Si el auto frena mientras sirvo el café, ¿qué pasa? La parábola es diferente. La parábola. Entonces, si el auto frena, ¿el café cambia su parábola? No, pero la taza sí, porque entonces, ¿qué pasa? Si el auto frena, el café sigue adelante, la taza queda acá y el café cae adelante de la taza, no entra en la taza. Si el auto acelera, ¿qué pasa? El café sigue así, pero la taza va más adelante, entonces el café cae antes de la taza. Si el auto voltea a la izquierda o a la derecha, se voltea a la izquierda, el café sigue derecho, la taza va a la izquierda y cae ahí. Se voltea a la derecha, el café sigue derecho, la taza se va por ahí y cae a la izquierda. ¿Sí? No se puede, pues habrán probado, es muy difícil si el auto acelera o frena, pues versar un café en el carro. ¿Por qué pasa esto? Porque en esos casos el auto está acelerando. Entonces, pues ya no es válida esta fórmula y la aceleración del café y de la taza son diferentes para quien está en el carro, para quien está afuera. ¿Sí? Entonces, estas transformaciones son válidas solamente mientras el carro se mueva con velocidad constante. Vamos a ver dos ejemplos rápidos sobre esto, que son el ejemplo 4.9 y 4.10 que están conectados. Entonces, entonces 4.9 le dice un bote que cruza el río. Entonces vamos a ver este ejemplo del bote que cruza el río. Entonces acá hay un río, ¿vale? Dice un bote con dirección al norte, o sea hacia acá pone el norte, ¿vale? Cruza un río a una rapidez de 10 km sobre hora. Entonces, si esto es el bote, la rapidez del bote es 10 km sobre hora. Entonces, V del bote, 10 km sobre
sube hacia allá, rapidez río, 5 kilómetros sobre hora hacia acá. El río fluye acá. Vale. Determinar la velocidad del bote en relación con un observador que se encuentra en la orilla. Entonces, ¿qué hace el bote? El bote él sigue con su rapidez hacia allá, pero como el agua se mueve hacia acá, es como si moviera el bote diagonalmente, ¿correcto? O sea, el bote empieza acá a cruzar, pero no va así, sino el agua lo va moviendo hacia allá. Entonces, ¿cómo es el diagrama? Sexo del bote, esta es la velocidad del bote, esta es la, vale, hagámosla de acá, esta es la velocidad del río, la rapidez del río. Y pues la rapidez del bote con respecto a la tierra, ¿qué será? Será la suma vectorial de esta más esta, será esta. Esta es rapidez, velocidad con respecto a la tierra. Bueno. Entonces, ¿cómo se calcula la rapidez con respecto a la tierra? Lo vemos simplemente de esta forma. ¿Cómo se calcula? Ya está ahí. La suma de los dos al cuadrado. Entonces, rapidez con respecto a la tierra es igual a rapidez del bote, 10 kilómetros sobre hora al cuadrado, más 5 kilómetros la rapidez del río al cuadrado bajo raíz cuadrada. Pues haciendo los cálculos, 11,12 kilómetros sobre hora. Sí, vale, si quiere lo convertimos a metro. Ahora el ejemplo lo deja en kilómetros sobre hora, si quiere lo dividen por 3.6 y le da metros sobre segundo. Vale. ¿Cuál es la dirección del bote? O sea, quiere conocer este ángulo, ¿sí? La dirección del bote con respecto al norte. ¿Cómo se calcula este ángulo? Por ejemplo, pues sabemos que la tangente de esto sobre esto, podemos hacer el coseno también, ¿verdad? Esto es igual a esto por el coseno de teta. Entonces, el coseno de teta es igual a este sobre este, por ejemplo. Entonces, teta podría ser, por ejemplo, coseno a menos 1 de 10 sobre 11,2. 10 sobre 11,2. ¿Cuánto les da coseno a menos 1 de 10 sobre 11,2? Al coseno de esto. Porque la dirección de la velocidad del barco va hacia ese río. Pues porque el libro dice que se mueve así, o sea, el barco está cruzando el río y no está cruzando así. Pues, claro. Vale, simplemente podría cruzarlo así, pero el ejemplo dice que lo está cruzando. Pensé que iba en el... No, el barco, este es el río, la corriente del río fluye así, el barco cruza el río, ¿sí? Es como si yo estuviera nadando en el río y quiero llegar al otro río. El río fluye así, mientras yo nado, me muevo hasta acá, hacia acá, ¿sí? Acá pasa lo mismo, o sea, el barco se dirige hacia ahí, el agua va hacia ahí, el movimiento total es hacia ahí, ¿vale? ¿Cuánto les da esto? Entonces, 26,7 grados. Entonces, el bote él apunta hacia el norte, pero debido a la corriente, en realidad se mueve de un ángulo de 26,7 con respecto al norte. Si intentaron alguna vez nadar en un río, se dieron cuenta que si nadan exactamente hacia la otra orilla, el río los baja. ¿Sí? ¿Cuánto? Última pregunta del problema. El río es ancho 3 kilómetros, questo è un río bastante ancho. ¿Cuánto se demora el bote en cruzar? Bueno, ¿qué velocidad tenemos que considerar? ¿El 11 o el 10? El 10, ¿verdad? Porque el 11 es la velocidad diagonal, nosotros estamos interesados en cruzarlo. ¿Sí? Entonces su desplazamiento vertical. ¿Sí? Entonces la componente vertical de la velocidad del bote es 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula?
pues desplazamiento, que sería 3 kilómetros igual velocidad por tiempo, tiempo igual desplazamiento sobre velocidad. Entonces P igual desplazamiento 10 kilómetros, velocidad sería 3 kilómetros. 3 kilómetros, velocidad sería 10 kilómetros sobre hora, ¿vale? 3 sobre 10 da 0,3, 3 kilómetros sobre 10 kilómetros sobre hora, daría 0,3 hora. Pues 0,3 horas serían 60 minutos por 0,3, ¿cuánto me da? 60 por 0,3, no, 60 por 0,3 me da 20. 60 por 0,3, 18, sí. 18 minutos. Vale, ahora no hemos hecho las conversiones. 18 minutos. Vale. El segundo ejemplo es bastante parecido, habla del mismo bote. Ahora, el mismo bote viaja con la misma rapidez de 10 kilómetros sobre hora, porque es la rapidez del bote. Pero en este caso quiere cruzar el río para llegar exactamente enfrente. Entonces es el caso de ustedes que quieran cruzar el río nadando, ¿sí? Pero no quieren que las corrientes lo arrastren abajo, sino quieren llegar donde el amigo que está exactamente al otro lado. ¿Cómo tendrán que nadar? Si nadan exactamente así, pues lo arrastran hacia abajo. ¿Cómo tendrán que nadar? Un poquito, en este caso, hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, Tendría que ser los mismos 26 grados, pero hacia el otro lado. no es exactamente 26, ahora vemos por qué. No, toca volver a hacer el cálculo. ¿Vale? No es tan sencillo, toca mirar la trigonometría del problema. O sea, entonces, ustedes viajarán así. Entonces, esta será la velocidad del bote. ¿Vale? Con un ángulo que no conocemos respecto a la velocidad. Esta velocidad será 10 esta vez. Esto será 10. ¿Vale? Ahora, esta será la velocidad componente vertical de la velocidad y esta será la velocidad del río. Y esta será la velocidad del bote con respecto a la tierra. ¿Vale? Entonces el bote se mueve hacia la izquierda, de un ángulo que no conocemos. El río siempre lo mueve hacia la derecha. Si el bote se mueve para ir derecho con respecto a la tierra, o sea, esta será la trayectoria del bote con respecto a la tierra, esta será como tiene que ser el bote. Entonces tenemos que encontrar este ángulo. Sabemos que esto es 10, esto es 5. ¿Sí? Que sabemos que esto por el seno de esto por el seno de este nos da esto. ¿Sí? Entonces que el seno, la menos 1 de este sobre este nos da este. ¿Vale? Entonces θ será igual al seno a la menos 1 de 5 sobre 10. ¿Cuánto es el seno a la menos 1 de 5 sobre 10? 30. Como ven, el ángulo es diferente, no es más 26 y 7, sino 30. ¿Vale? ¿De qué deriva esto? Que esta vez la hipotenusa, en el caso anterior, la hipotenusa era 11,2. En este caso, la hipotenusa es la velocidad del bote, es solamente 10. Esto queda siempre 5, que es la velocidad del río. Entonces no es más 10 sobre 11,2, sino 5 sobre 10. ¿Vale? Entonces, en este caso, el bote, con respecto, en un marco de referencia, que es respecto al agua del río, se mueve así, se mueve hacia la izquierda. Pero con respecto a la tierra, el bote se mueve derecho. ¿Sí? Así, entonces va a alcanzar exactamente
este lado que será 10 por el coseno de este lado nos da este. ¿Sí? Entonces, velocidad con respecto a la Tierra es igual a 10 kilómetros sobre hora por el coseno de 30. ¿Cuánto nos da 10 por el coseno de 30? 8,56. Entonces esta vez el tiempo no será 3 sobre 10, sino 3 sobre 8,56. Entonces tiempo igual 3 kilómetros sobre 8,56 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto nos da? 3 sobre 8,56 por 60, si lo tenemos en minutos. Por 60, por 60 para transformarlo en minutos. 21 minutos. Entonces esta vez el bote se demora más en cruzar el río. ¿Por qué? Porque parte de su fuerza, es decir, de la potencia del motor, la está utilizando para no bajar con la corriente. ¿Sí? Eso les puede servir si van a cruzar un río nadando, ¿sí? Y pues quieren llegar al otro lado, y si uno está en el medio del río y pues está fatigado, no sabe cómo lograr llegar al otro lado. Nunca intenten nadar en contra de la corriente. Ven que el bote se va en contra de la corriente, se demora más, pues acá no es fuerte la corriente, es un bote, pero se demora igual más tiempo. Lo que conviene hacer es nadar mirando derecho a la otra orilla, pues el río lo va bajando, pues uno se siente bacán, no importa, pero sigue, al final llega a la orilla. Si se pone a nadar enfrente de la corriente, es suficientemente fuerte. De hecho, si la velocidad del río fuera más grande que la velocidad del bote, sería imposible alcanzar la orilla porque no sería suficiente ir en contra. ¿Sí? Entonces, como el río, normalmente la rapidez del río es más grande que la rapidez a la cual uno nada, si usted intenta nadar contra corriente, nunca logran cruzar el río. ¿Sí? La táctica es nadar hacia la otra orilla, el río los va desplazando así, pero van alcanzando la orilla como si no hubiera corriente. De hecho, el tiempo de cruzar el río no depende de la corriente si ustedes nadan derecho. Si nadan contra corriente puede ser imposible. ¿Vale? Entonces, de todos esos ejemplos nos explica un marco de referencias y velocidades y desplazamientos en marcos de referencias diferentes. ¿Sí? Una última cosa, como ven en este ejemplo, deje todo kilómetro, que lo hacía el libro, por favor. Deje todo en kilómetros sobre hora, minutos. Como se dieron cuenta, es un poco más complejo, ¿verdad? Porque acá quedamos con las horas se tienen que transformar en minutos, los kilómetros, o sea, es un poco más complejo dar los resultados. Acá vemos cómo es mejor, como hacemos siempre, ¿sí? Convertir todo a metros sobre segundo y los resultados al final, pues puede ser que uno se demora un momento a convertir, y acá tocaba convertir, pero después todo quedaba en metro, todo en segundo, y era mucho más sencillo hacer los cálculos. ¿Sí? Entonces, aunque ahora los haya hecho así para, pues, como ejemplo, ¿sí? Ustedes siempre convierten a metros y a segundos y más adelante cuando los vemos los kilogramos, porque es mucho más sencillo hacer los cálculos. Como ven acá, tuvimos que hacer conversiones de hora, minutos y todo esto. Si se hacía de una vez dividir por 3,6 y se tenían metros sobre segundo, ya no había necesidad de hacer ninguna conversión. ¿Vale? Entonces, esto era el tema de hoy para la casa, para el martes. Me hace 3 preguntas. Entonces, las preguntas.
la 16, la 18 y la 23, una cada una de los temas que vimos hoy, y lo mismo con los problemas. El 24, el 31 y el 38. Capítulo 4. Entonces, para el martes, preguntas 16, 18, 23, problema 24, 31, 38 del capítulo 4. Gracias a todos.